Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos y gracias por uniros a esta charla. Mientras poco a poco os vais uniendo, como siempre, a los que os vais uniendo, os ruego por favor que silenciéis el micrófono para evitar interferencias. Podéis poneros o no el vídeo como queráis, pero os ruego que silenciéis el micrófono. Y bueno, vamos a presentar primeramente al doctor Joaquín Lamela, que nos dará la charla de hoy sobre por qué es importante vacunarnos de la gripe en esta campaña de vacunación que empezó el pasado día 13. Bienvenido, doctor Lamela, ante todo. Hola. El doctor Lamela es neumólogo del Centro Médico El Carmen y además tiene una extensa carrera como doctor en medicina. Fue también jefe de servicio del CHUO y fue también presidente de la Sociedad Gallega de Patologías Respiratorias. Y bueno, le agradecemos mucho que nos esté acompañando esta tarde para darnos este pequeño preguntas y respuestas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar con una serie de preguntas que vamos a hacerle al doctor y después abriremos un turno de preguntas y respuestas de los que estáis conectados. La primera pregunta, doctor, es obligada ahora que comenzó la temporada de vacunación y es ¿por qué es importante vacunarse de la gripe este año? Todos los años es importante vacunarse de la gripe, ¿no? Pero este año probablemente más por... La gripe está causada por un virus también, como está pasando con la COVID-19, un virus distinto, influenza. Además, incluso se dijo si venía de no de las estrellas de la luna, porque el nombre este es un nombre italiano, me parece. Y entonces todos los años la gripe causa millones de enfermos e incluso muchos cientos de muertes. En España creo que el año pasado se han muerto 6.500 personas por la gripe, ¿no? Entonces es importante vacunarse todos los años, pero probablemente más esto. ¿Y por qué más este año? Porque habitualmente la gripe suele llegar con el frío, los meses de enero, febrero, a veces se retrasa a marzo o en diciembre, y todos los que están ahora oyéndonos conocen cómo se ponen los hospitales en cualquier sitio de España, ¿no? Los servicios de urgencia, los centros de salud, hay una sobrecarga, los enfermos en los pasillos. Entonces este año probablemente todavía la COVID va a estar y tal vez esté todavía peor que ahora, o no, ojalá no. Y entonces se van a juntar y la asistencia sanitaria se va a sobrecargar tanto que va a ser probablemente un desastre. Entonces, si nos vacunamos y evitamos padecer la gripe, probablemente con esto disminuirá la sobrecarga asistencial. Sí que es verdad que mucha gente se queja y dice, oiga, pero yo es que me vacuné y padecí la gripe. Sí que es verdad que la protección de la gripe solamente cada año varía habitualmente entre un 30 o un 60%, ¿no? Y eso es culpa de que los virus de la gripe mudan mucho, son muy inteligentes. Entonces la vacuna se prepara cada año con 4 virus anteriores y a veces no coincide mucho y por eso se puede padecer la gripe. Pero bueno, por lo menos sí que está demostrado que protege. Se han hecho estudios comparando la vacuna con placebo y protege a mucha gente y entonces, bueno, pues vale la pena que nos vacunemos mucho más este año, ¿no? Claro, porque como usted dice, ayuda a disminuir la hospitalización y la mortalidad, supongo que especialmente entre los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo en los que es especialmente recomendable vacunarse? Sí, hay estudios posiblemente, no creo que recuerdo, en el 2017-2018, donde la gente que se vacunaba de la gripe, incluso gente de riesgo y mayores de 65 años, cuando ingresaban, después en un par de estudios por lo menos, y siempre esto, pues tenían menos complicaciones, incluso parece que también disminuye la mortalidad. Digo en la gente que se vacunó y la padecía, ¿no? Entonces, que disminuye la mortalidad comparado con otra gente que la padecía sin haberse vacunado. También disminuían los ingresos en UCI
Y también, incluso la gente que ingresaba en las unidades de cuidados intensivos que se habían vacunado estaban, parece que menos tiempo. Por tanto, eso ya es un motivo suficiente para que, incluso padeciendo la gripe después de haberse vacunado, parece que hay menos riesgo de complicaciones que si no se ha vacunado. Yo creo que realmente muchas veces se dice, incluso en América cada vez más, ¿no?, de que a partir de los 6 meses hasta los años que sean se pueden vacunar. Lo que pasa que sí que habitualmente se recomienda a los mayores de 65 años y otras personas que tengan enfermedades crónicas, ¿no? Y ahí incluimos la diabetes, la cardiopatía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso pacientes con accidentes cerebrovasculares y también la enfermedad renal crónica y también las embarazadas, ¿no?, que es... yo recuerdo, además, no hace años ya, porque mi nieta ya tiene, creo que ya 6 años, sí que lo recuerdo, estaba ahí mi hija igual por si estaba oyendo, y entonces me preguntara cuando estaba embarazada de la primera niña si se vacunaba. Ella dijo, bueno, va, tal, así como hacemos porque no, realmente no sabía, pero sí que parece, y uno hay que fiarse, aunque uno, como decía Bertrand Russell, nunca debe estar seguro absolutamente de todo, pero hay que fiarse de los estudios y parece que en las embarazadas, que además puede tener mayor riesgo, sería un grupo de riesgo, también disminuyen probablemente si padecen la gripe, a pesar de vacunarse, es menos grave y además también protege al recién nacido. Por tanto, estos grupos de riesgo sería muy importante que este año se vacunaran todos y después hay otra gente que no está metido en esto, pero probablemente, y es una opinión, que debíamos hacer igual este año, que es la gente que los sanitarios, que ya yo creo que ya lo están haciendo mucho más este año, y también la gente que está en contacto con los profesores de los colegios, de las escuelas, y no sé también si incluso la gente que está ¿cómo se llama?, en supermercados, en sitios de estos centros donde está en contacto con mucha gente, si probablemente también estaría indicado vacunarse para tratar de infectar a menos gente, de contagiar a menos gente también ellos, y que no se contagiaran, por supuesto. Discúlpeme, doctor, hay un par de discúlpeme que le interrumpa, hay un par de personas que me dicen que no se escucha. Los que estáis conectados, ¿me podéis decir si escucháis bien? ¿Me lo podéis decir por el chat? Pues quizá los que no escucháis, revisad vuestra configuración. Yo personalmente escucho, entonces los que decís que no escucháis, revisad otra vez la configuración o si queréis entrad y salid de la charla, porque a lo mejor es una dificultad vuestra, porque hay gente que me dice que escucha. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿sí? Escucha, vale. Sí. Vale, pues vamos a continuar. Este año, por supuesto, el tema estrella es la combinación esta que tenemos de gripe y de COVID. Háblenos de esos estudios que afirman que la vacuna de la gripe puede ayudar de alguna manera a que en caso de contraer COVID-19 sea menos intenso el efecto de la COVID. Eso sí que está menos claro, ¿no? Incluso hubo gente, y creo que de un hospital de ahí de Aragón, que dijo que un componente que tenía un tipo de vacuna, el polisorbato, creo que era 80, y que eso parece que podía hacer más grave incluso la COVID. Eso no se ha demostrado, es solamente y además el señor luego no siguió haciendo estudios. Y al revés, que si la vacuna de la gripe puede influir para que la COVID sea, eso tampoco no está totalmente claro. Hay un estudio de junio de este año, creo, publicado en una revista de virología de unos autores italianos, donde al parecer la gente que el año pasado, en la gripe de 2019-2020, que se habían vacunado, pues los niños incluso que se habían vacunado y los mayores, parece que sufrieron menos gravedad de la COVID-19, incluso que tal vez hubiera menos mortalidad. Lo que pasa es que son estudios que no están totalmente claros, ¿no? Entonces, yo creo que eso probablemente este año, cuando coincidan la gripe y la COVID-19, se van a hacer estudios mucho más claros para ver si puede influir algo. Lo que sí influye, y esto es importante porque en el hemisferio sur, en el sur de América y en Australia y por ahí, que ya han pasado el invierno, entonces sí que parece que lo que ha habido es menos gripe, ¿no? Y eso es importante y probablemente se refiere también a las medidas de la COVID que han influido para que las mascarillas, la distancia,
todo eso para que haya habido menos gripe, eso es importante, pero de momento creo que no se puede decir con ninguna seguridad que la vacuna de la gripe nos va a proteger de la COVID-19. Y bueno, ¿qué les diría a esas personas que no creen en la vacuna de la gripe, que dicen bueno, que se vacunaron un año y que luego lo pasaron peor y demás? Yo le diría que, incluso acabo de mirar el nombre, pero casi me he olvidado, que cuando hablamos de esto me recuerda una película, El honor de los Fritzi, donde el padre le dice al actor ese tan conocido, que he vuelto a olvidar el nombre porque además lo he visto 1000 veces, le dice: hijo, en la vida todo es un negocio. Probablemente crean eso y tienen algo de razón, todo es un negocio en la vida, y las compañías farmacéuticas sí que a veces, entre ellas y los médicos y los ministerios y los países, hay una relación tal vez un poco inadecuada y pueden influir pero sí que se ha demostrado, con estudios comparando la vacuna de la gripe con placebo, se ha demostrado que la vacuna antigripal es efectiva. Lo que pasa es que, como decíamos antes, no protege al 100% de la gente que se vacuna. Lo que pasa es que tampoco no tiene efectos secundarios importantes, salvo locales en el brazo, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay ninguna duda de que la vacuna de la gripe protege a un porcentaje de gente que se la pone, ¿no? Es decir, comparado con no ponérsela. Y luego, hombre, hay algunas contraindicaciones en alguna gente que padece, por ejemplo, alergia clara de huevo, o si tiene un Guillain-Barré en ese momento no debe ponérsela, pero por eso está el médico a preguntárselo. Pero no es verdad, o al menos lo que sabemos, ¿no? que la vacuna sea mala. ¿Y qué pasa si en un mismo paciente llegara a darse el mismo virus en un mismo paciente el virus de la gripe y de la COVID? Ruth, me hacen preguntas muy difíciles, me están haciendo preguntas. Vamos a ver, yo lo que sí creo, lo que hay todos los años, y este es un virus también, es que a veces uno está padeciendo un resfriado y de repente pues se enferma de gripe también, ¿no? Pasa que el resfriado, que además es importante también decirlo, el segundo germen más frecuente de los resfriados es el coronavirus. Lo que pasa es que es uno de la familia que es más bueniño que ¿no? Este es muy malo. Entonces es probable que uno esté padeciendo la gripe o la COVID y pueda padecer lo otro, porque son dos virus diferentes y no protegen probablemente uno del otro, ¿no? En ese caso, si se da, yo creo que como no tenemos ningún tratamiento efectivo, ningún medicamento antiviral que sea efectivo, entonces habrá que vigilar al paciente y ver que si evoluciona hacia una neumonía o si evoluciona a una insuficiencia respiratoria severa. El virus el coronavirus que causa la COVID-19, sí que es verdad que causa más neumonías que el virus de la gripe, ¿no? El virus de la gripe, neumonías víricas, ¿no? Porque luego el virus de la gripe tiene más complicaciones bacterianas, de neumonías por bacterias, pero la COVID se complica más con el propio coronavirus y produce a veces unas neumonías severas, es más grave, también hay más ingresos en unidades intensivos e incluso más mortalidad. Sí que es verdad que, y yo recuerdo hace muchísimos años cuando estaba, sobre todo allí, donde lo vi en Valdecilla, en Santander, y había neumonías muy severas por la gripe. Lo que pasa es que son mucho más infrecuentes y a veces incluso ya en aquella época, hace muchísimos años, pues había que incluso a veces llegar a la membrana extracorpórea, ¿no? Por tanto, la gripe también, cuando produce neumonía por el propio virus, es muy grave, ¿no? Pero sí que se pueden dar probablemente las dos. Uh-huh. Y bueno, y hablando de gripe y COVID, a veces es complicado distinguirlas. Entonces, ¿cómo diferencia un médico y también un poco un paciente entre resfriado, bronquitis, gripe y COVID? Esto ya es para nota. No, los médicos también todos los años tenemos problemas para diferenciarlo. Nosotros no hemos salido con... Yo a veces le digo a los enfermos que nosotros debíamos ser como, y no quiero ser irreverente, pero debíamos tener el poder de Jesucristo cuando le dijo a Lázaro, levántate y anda, ¿no? Y los médicos debíamos tener una ciencia, no sé, infusa que solamente con ver al enfermo ya le diagnosticáramos. Entonces tenemos problemas también a veces. Lo que pasa es que entre el resfriado o la bronquitis aguda incluso, y ya la gripe y la COVID, es más fácil de diferenciar. Habitualmente el resfriado, aunque también la gripe y la COVID pueden no padecer, pueden no tener uno fiebre, ¿no? Pero habitualmente si hay fiebre es febrícula, los síntomas generales de cansancio, dolores musculares son mucho menores. Sin embargo, la COVID y la gripe sí que ahí vamos a tener problemas seguramente para diferenciarla, porque las dos a veces pueden empezar con síntomas de resfriado
pero habitualmente ya empieza con una fiebre elevada, síntomas generales de malestar, de cefalea, y eso todo puede darlo las dos. Solamente el que tenga una pérdida de olfato y gusto quizá va mucho más a favor de que sea la COVID-19, y los síntomas generales de molestias musculares, articulares, etcétera, y de estado general son mucho más severos también en la COVID-19, pero vamos a tener problemas seguramente, y entonces posiblemente hay que llegar, o habrá que llegar muchas veces a hacer ya otras pruebas diagnósticas, ya sea pues la PCR famosa en las secreciones nasales o incluso en la saliva que se está haciendo, o con antígenos en sangre, ¿no? Vamos a tener problemas seguramente, sí. Lo que pasa es que, bueno, realmente el tratamiento, como no tenemos ningún tratamiento efectivo, ningún antiviral, pues, pero sí es conveniente saber cuál de ellas es, sobre todo para pensar en las complicaciones diferentes. Uh-huh. Y, por ejemplo, algún síntoma específico, por ejemplo, si tenemos fiebre, podemos saber si es gripe, si es COVID, si es resfriado. Un resfriado da fiebre, por ejemplo. El resfriado no suele dar fiebre alta, es posible, lo que pasa es que hay muchos virus, ¿no? Y los niños a veces, un niño con un resfriado puede tener una fiebre alta, pero en general en la gente adulta, y yo tengo todos los años, porque me contagio igual a los enfermos, o a mis nietas, o 2 o 3 resfriados, no sé si es por coronavirus o rinovirus, pero los tengo, y entonces casi nunca, yo y otros enfermos que te lo cuentan en la consulta, pues no suele haber fiebre alta, no puede haber unas décimas, incluso a veces no se mira la temperatura con resfriado porque no notan. Y sin embargo, el problema es que a veces, decía Gregorio Marañón, ya el siglo pasado, ese médico tan famoso español, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Entonces, hay gente con gripe que no tiene fiebre. Y hay gente que tiene la COVID y puede no tener fiebre. La fiebre en la COVID es de un 70%. Por tanto, pero sí que, hombre, entre un resfriado y la COVID, la gripe probablemente va a ser fácil. Y si no, además, también los días siguientes va a ser aún más fácil. Aumenta más el resfriado, empieza siempre con moqueo, ¿no? El goteo nasal. Y los que tenemos una nariz muy grande, incluso probablemente lo hagamos mucho más y ya diferenciamos bien, pero y los estornudos, el goteo. Por tanto, no va a haber mucho problema entre el resfriado, la gripe y la COVID. Sí que va a haber problema para diferenciar la COVID de la gripe, seguramente. Uh-huh. ¿Y cómo podemos protegernos de la gripe? Que supongo que las medidas de protección de la gripe serán muy parecidas a la COVID. ¿Qué consejos daría? Yo creo que casi sería al revés, ¿no? Lo que nos va a proteger de la gripe este año, creo yo, ¿no? Eso lo veremos, yo no. Es lo que estamos haciendo para la COVID, ¿vale? Es decir, todo esto de las mascarillas, los lavados de manos, la distancia, todo esto, evitarla, siempre se decía ya otros años, ¿no? Es decir, la gripe es muy importante evitar las aglomeraciones, meterse en discotecas o en sitios de mucha gente que se hacía, y ahí es un sitio frecuente de contagio del virus influenza que causa la gripe. Por lo tanto, estas medidas que posiblemente van a durar mucho, porque ya están apareciendo reinfecciones por COVID, entonces, bueno, y la vacuna, bueno, pues ya veremos, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo para la COVID, esto va probablemente a evitar muchos casos de gripe, por tanto, es casi lo mismo, ¿no? Es decir, se contagian las dos de la misma forma, son 2 virus, influenza y coronavirus, y entonces, y probablemente, yo también estoy casi seguro, no es tampoco nada demostrado porque solamente de mi trabajo diario, que ya desde que vino el otoño, probablemente que es cuando empiezan los resfriados, cuando cambia la temperatura y por la mañana hace mucho frío, yo veo menos gente conocida, enfermos que te cuentan menos resfriados, ¿no? Entonces es probable que estas medidas que están haciendo para la COVID también protegen del resfriado, porque es un coronavirus que causa el resfriado también. Al hilo de esto, en el chat estoy viendo una pregunta que dice, si tienes mocos, ¿se puede descartar que tienes COVID? No suele producir los síntomas del resfriado, igual de mucho moco, pero tampoco se puede descartar de todo. Es mucho menos frecuente, por ejemplo, que el dolor de cabeza o que la fiebre o que los dolores generales, pero también, y es un virus, es un coronavirus de la familia del que causa el resfriado, también puede haber síntomas nasales, ¿no? Por tanto, lo que pasa es que si uno tiene mocos, el goteo ese típico, los estornudos, ¿no? Que se nos pone la nariz roja, y no tiene fiebre y no tiene cefalea importante, hombre, pues es probable que sea un resfriado, ¿no? Y además, yo es que recuerdo hace poco, no sé si lo comenté el otro día también aquí en una charla de estas,
mi nieto pequeño que está en Madrid y hizo una cosa de estas, un resfriado que es frecuente porque acaba de ir a la guardería, y cuando llegó su pediatra que estaba de vacaciones le dijo, oiga, pónganse los padres y el niño en cuarentena, y le dijo mi hijo, si ya lleva 3 días que ya ha empezado otra vez, pues era típicamente un resfriado, ¿no? Entonces tampoco no podemos, hombre, hay que tener en cuenta los síntomas y la historia clínica del enfermo. Por lo tanto, si tengo mocos nada más, probablemente tenga un resfriado. Pero no quiere decir que en la COVID no pueda haber también síntomas nasales. No sé si he contestado bien a la señora que me ha preguntado, al señor. ¿Mm? Bueno, ¿alguna aclaración con respecto al tema de las mascarillas? Porque parece que hay una duda entre los profesionales sobre mascarillas de tela, sí, no, mejor quirúrgicas. ¿Usted qué opina? Hombre, yo estos días todo el mundo probablemente lo ha visto, por ejemplo, en los hospitales de Bilbao, y debe ser en hospitales de casi toda España, no dejan entrar a la gente con mascarillas de tela, ¿no? De todas formas, también lo comentamos el otro día que hubo una charla contigo aquí. El problema es que si se hacen esos, se ponen esos 3 filtros por dentro de que estén homologados, pues probablemente proteja más o menos igual que una mascarilla quirúrgica, o un poco menos, ¿no? Entonces, yo tampoco no diría que no se pueden usar las mascarillas de tela, pero claro, el no dejar, por ejemplo, entrar, yo lo veía en noticias en hospitales de Bilbao, era porque puedes llevar una mascarilla de tela sin ningún filtro dentro, ¿no? Entonces, claro, eso probablemente protege mucho menos. De todas formas, yo creo que es bueno aclarar. La gente, a mí me da la impresión, porque lo veo por la calle, ¿no? En los bares, en las terrazas, que la gente yo creo que cree que por tener mascarilla ya no puedes contagiarte, y eso no es verdad, ¿no? Es decir, las mascarillas de los médicos en los hospitales protegen al 95% o 98%, y las otras protegen un poco menos, y pues al 90 y otros al 70 y tantos o 80, pero no quiere decir que porque lleves una mascarilla no te puedes contagiar. Por tanto, la distancia de seguridad, bueno, el lavado de manos, decía hace poco, además, este médico creo que es español, no sé si decía que está en Colorado, que si tuviéramos 2 meses callados en todas las personas, probablemente se acababa la pandemia esta. No quiere decir que no solo llevar mascarilla ya te protege de todo, hay que hacer otras medidas y la distancia es importante, ¿no? Pero si una mascarilla de tela, que además ahora ya están homologadas, yo creo que ya ahora están saliendo publicitariamente y dicen que está homologada, que estén homologadas, ¿no? Y que sean. Lo que pasa es que también las hacen en casa y compran esos filtros y probablemente protejan, no te puedo decir nada. Bueno, pues voy a hacerle un par de preguntas que nos llegaron por el correo electrónico estos días. Una de ellas es, hola, soy diabética tipo 2, ¿debo vacunarme? Sí, por supuesto, ¿no? La diabetes es un factor de riesgo de padecer, como la cardiopatía, de padecer gripe, y además a veces en las personas que tengan enfermedades ya como crónicas, diabetes, enfermedad renal o del corazón o del pulmón, pues probablemente tienen más riesgo de que se puede complicar más la gripe. Por lo tanto, está indicado vacunarse, ¿no? Y otra pregunta que ya es como más específica, dice, ¿es conveniente que me vacune estando a tratamiento de quimio con síndrome mielodisplásico tipo AREB2, cariotipo 46XY, valoración pronóstica, RIPSS intermedio? Yo es que lo que le podría decir es que no está demostrado totalmente que las personas que padezcan cáncer tienen más riesgo de padecer la gripe. Es decir, incluso los que más padecen la gripe son los niños, es decir, que se da un 8 y pico por cien, que es el doble casi de los de mayores de 65 años, que es un 3,9% habitualmente cada año, ¿no? Pero no está demostrado que los pacientes con cáncer tengan más riesgo de sufrir. Solamente parece que los que tienen linfoma o leucemia sí que es probable que tengan más riesgo y que en esa gente debe vacunarse ya. Con respecto a la quimioterapia que está haciendo este paciente o pacienta, esta paciente, perdón, yo creo que lo mejor es, en todo caso, preguntarle al oncólogo que está tratando con la quimioterapia por si hay alguna contraindicación, sobre todo por la medicación que está tomando. Si no por lo del cáncer, probablemente, y depende de la edad, pues también podría vacunarse, lógicamente.
Muy bien, pues vamos entonces ya a las preguntas del chat. Invito a todos los que estáis conectados a enviar vuestras preguntas del chat, por el chat. Tenemos ya alguna pregunta que dice, ¿qué reacción puedes tener la primera vez que te vacunas de la gripe? Eh, Habitualmente, el único problema de la vacunación de la gripe, yo me he vacunado hace unos días y ya me he vacunado varios años, entonces el único problema es localmente, ¿no? Que te produce un poquito de inflamación, te puede doler un poquito, puedes notar unos días siguientes, pero habitualmente no hay ninguna más. Sí que es verdad que también puede producir fiebre en algunos casos, yo realmente... Y el problema de eso es que pasa mucho, aquí por lo menos en Galicia, ¿no? No sé en otras partes, pero se dice mucho, los enfermos te cuentan en la consulta y te dicen, uy, he puesto la vacuna y luego a los pocos días he tenido un gripazo, ¿no? Lo que pasa es que aquí le llaman gripazo, los enfermos habitualmente llaman gripazo a todo, al resfriado, a la bronquitis, entonces claro, dice, a mí no vale para nada porque he tenido un gripazo, pero no se sabe si ha tenido la gripe, lo que pasa es que sí que es verdad que la protección de la inmunidad de la vacuna empieza a las 2 semanas de ponerla, es decir, y es verdad también que ya en agosto hay casos de gripes causados por influenza y en noviembre es cuando empieza, es mucho menos frecuente cuando llega la epidemia. Por tanto, no suele haber contraindicaciones, pero sí se puede padecer la gripe igual y después acaba uno de vacunarse y puede padecer un resfriado o puede padecer la gripe, porque todavía no han pasado esas 2 o 3 semanas que es cuando empieza a ser efectiva la vacuna, ¿no? Y yo creo que tenemos la cosa de que de que la gripe es solamente cuando el mes de enero y febrero, cuando llega ese frío extremo, y la gripe, la influenza está afectando, mucho menos, pero está afectando ya incluso todo el año, puede ser, ¿no? Quiere decir que no siempre poner la vacuna ya, y por eso te lo comenta mucha gente. No, yo no me la pongo porque la he puesto 3 años y he padecido la gripe. Claro, igual no era la gripe o igual no pasaba el tiempo suficiente. Pero no tiene contraindicaciones más que las locales habitualmente, ¿no? Más preguntas. ¿Es aconsejable en cualquier grupo de edad, por ejemplo 40 años, vacunarse o solo es recomendable para personas mayores? Vamos a ver, una persona de 40 años sana puede vacunarse, ¿no? Porque habitualmente lo que le va a producir probablemente no va a tener ningún problema con la vacuna y lo que va a evitarle con ese porcentaje que dijimos, ¿no? Desde un 30 o 60% padecer la gripe, pero no por ponerla no la va a padecer. Entonces yo creo que, sobre todo si tienes 40 años y eres un profesor o estás en un sitio en un supermercado donde estás en contacto con mucha gente que puedes también contagiarle y te pueden contagiar, probablemente lo puedes poner tranquilamente, ¿no? Lo único es que, bueno, la cantidad de dinero que se gastan los estados en esto es tremendo, ¿no? Y entonces por eso se recomienda sobre todo a la gente de mayor riesgo, pero a partir de los 6 años se puede vacunar cualquiera, ¿no? Es decir, si uno quiere intentar evitar la gripe, pues se puede vacunar. ¿Mujeres que estén dando el pecho a sus hijos también pueden? Sí, yo eso no lo puedo asegurar, pero yo creo que sí pueden vacunarse, ¿no? Porque además, como decíamos antes, sí que eh, eh, incluso, no lo puedo decir porque igual estoy haciendo la tontería, pero si la mujer embarazada le puede proteger a ella y protege también al recién nacido, probablemente si está dando el pecho, no recuerdo ahora haberlo leído, pero bueno, si se vacuna, para ella probablemente no tenga ningún riesgo y también como pasa en el embarazo, puede ser que también proteja al recién nacido que le está dando el pecho. No creo que haya contraindicación. De todas formas, no puedo asegurarlo, pero creo que no. Más preguntas por ahí. También alguien si quiere hacerla de viva voz, tampoco hay problema. Más. ¿Por relaciones sexuales se puede contagiar? Entiendo que la gripe te refieres, ¿no, Verónica? El Eso, COVID. sí, yo creo que eso ya se ha publicado, ¿no? Y no está demostrado que la COVID-19 que se transmita por una relación sexual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si estás teniendo una relación sexual con una persona infectada, lo más probable es que te contagie porque estás al lado de ella y no sé si estando con mascarilla será más difícil que te contagie, pero desde el punto de vista de la transmisión sexual no parece que se haya demostrado, ¿no? Aunque se han encontrado coronavirus que causan la COVID-19 en casi todos los órganos, ¿no? Pero
no parece, yo al menos lo que he leído alguna vez en algún sitio, no parece que se transmita, que se contagie por transmisión sexual. Pero ya digo, todo esto de la COVID a veces está cambiando de un día para otro y resulta que después salen publicaciones donde dice que sí. Yo hasta ahora lo que sí he leído es que parece que no hay riesgo de contagio. Lo que pasa que, lógicamente, si estás con una relación sexual sí que te puede contagiar, no por transmisión sexual, sino por el aire o por todo esto, ¿no? Uh-huh. Más preguntas por aquí. Bueno, mientras tanto, ¿qué opina, doctor, de las vacunas, de cómo nos estamos enterando de todos los procesos de creación de las vacunas, de los pacientes que están en pruebas y están saliendo algunas enfermedades de origen inexplicable? ¿Cree que esto, digamos, es fruto de que nos estamos enterando en directo de cómo se están creando estas vacunas? ¿Debemos alarmarnos? ¿No? Yo vi hace pocos días, bueno, lo vi en un vídeo del doctor Cavadas, ¿no? Que no sé, es Cavadas, que es muy famoso en España, este valenciano, que es un médico, al parecer, fenomenal, que hace implantes de manos, de pies, bueno, poner a la gente a andar, ¿no? Entonces decía en una entrevista, al parecer, que claro, si no se hacen bien las cosas por la vacuna, a veces lleva muchos años en que salga una vacuna y esto va muy rápido, ¿no? Entonces, que si va tan rápido que nos preparemos para casos de mielitis transversa, esto que ya pasó con la vacuna esta de Oxford, ¿no? Muchos, más decía un número de casos. Yo creo que hasta el doctor Cavadas también tiene que ser prudente, porque eso también es, yo creo que nadie está seguro de que vaya a producir tantas cosas. Lo que pasa es que siempre que estás haciendo un estudio comparando la vacuna con un placebo, a veces hasta en el placebo puede haber algún efecto secundario, ¿no? Pero en la vacuna, si lo hay, lo que hacen es detener eso. Yo, más que la rapidez o que no se esté haciendo bien los pasos todos esos para llegar a la vacuna, que se va con mucha prisa, yo lo que me da, y un día me lo preguntaba a mi hija y le dije que yo no tengo ni idea, que no soy un científico ni un virólogo, pero el problema es que esto es uno de la familia del coronavirus, ¿no? El otro día el doctor Juan Atey, que hicimos aquí, nos decía que había un caso o dos nada más de reinfección, pero ya están apareciendo más casos, ¿no? Entonces, ha salido una publicación reciente, me estoy liando un poco, pero es verdad que es importante, en New England, donde parece que el padecerlo protege durante unos 4 meses más o menos, ¿no? Y todos los hemos son diferentes. El problema dices, bueno, pues entonces una vacuna, ¿cuánto tiempo te protege? Si fuera una vacuna como la del sarampión, que te protege casi para toda la vida, pero uno se contagia de resfriados como los niños, y yo tengo 2 o 3 resfriados al año. Entonces, ¿la vacuna cuánto tiempo va a durar, no? Ese es el problema, porque si al padecerla te protege durante unos meses y puedes volver a padecerla, ya están apareciendo casos, entonces, claro, te preocupa. Yo no quiero ser pesimista, pero esto va a ser difícil. Lo que pasa es que en otros países donde parece que lo están controlando mejor, yo vi otro día China, lo mejor de momento es prevenirlo, esperar por la vacuna sí, pero no creer que eso va a ser. Y había habido un brote, y China tiene millones y millones, y lo que hicieron ya, en vez de confinar el sitio, lo que hicieron es hacerle 8 millones de test a la gente toda de esa ciudad tan grande, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, que probablemente, no sé, no soy un experto en nada, ¿no? Pero más que confinar, lo que hace falta es encontrar a la gente que lo padecía, aislarla y tratar de que no siga contagiando, ¿no? Y aquí probablemente igual no lo hemos hecho muy bien, ¿no? Aquí yo estos días quería irme por ahí al pueblo de mi mujer, a Porto de Sanabria, y no puedo salir y me fastidia, porque igual era mejor que se hiciera de otra forma esto que estamos haciendo, no lo sé. Por tanto, ya me olvidé casi de la pregunta que me hacía Ruth, pero yo creo que los que están haciendo las vacunas probablemente van a tener problemas y van a seguir, si se debe seguir, porque además hay unas normas muy estrictas de la Comunidad Económica Europea, en Estados Unidos igual, ¿no? Entonces, el que haya algún efecto secundario, también se dijo de la vacuna de la gripe que podría producir una enfermedad neurológica, el Guillain-Barré, que no está demostrado. Por tanto, esperemos que haya vacuna, y bueno, si hay que pincharse, como le decía yo a mi hija, cada 4 meses, pues bueno, ojalá evitemos esto, porque si no, esto nos va a causar un problema tremendo sanitario y también económico, ¿no? Un poco ya le ha respondido la pregunta, pues la pregunta Verónica. Después de haber dado positivo, ¿puedes volver a contagiarte? ¿Te puedes contagiar varias veces?
está demostrándose esto. En diciembre, ¿no? En China, entonces ya han aparecido. Claro, el problema es que el otro día cuando hablábamos de esto también aquí, el doctor Juan Até, este famoso cardiólogo excelente de Santiago, decía que había habido uno o dos casos, y es verdad hasta ahora, pero ahora ya están apareciendo más, ¿no? Y además, algún caso incluso más severo y otros más benignos. Entonces, claro, todo el mundo, los que lo han padecido ya, porque algunos lo han pasado muy mal, siguen protegiéndose, porque saben que tienen que protegerse. Entonces, el que no haya habido todavía muchos casos, primero es porque aquí empezamos en febrero, probablemente, llevamos 6 meses, y entonces, pero es posible, si como es de la familia del que causa el resfriado, es probable que se pueda padecer. Por tanto, yo creo que una persona que lo ha padecido debe seguir protegiéndose igual que una que no lo ha padecido, ¿no? Porque no sabemos todavía ni cuánto tiempo dura la inmunidad, que además es ni cuánto tiempo dura, ni si te va a proteger 4 meses o 5 o 6, por tanto creo que es fundamental protegerse. Esto no lo sé si en el tiempo de la peste, lo que habían hecho allá no sé si habrá crear incluso viviendas, bueno, como hacían en aquella época en Italia, ¿no? Con unas ventanitas pequeñas. No lo sé que vamos a llegar, pero está esto un poco duro, y yo creo que de esto la enseñanza es que yo este fin de semana veía allí, iba a decir por Lechuzos, ¿no? Allí en Granada, viendo esto no es nada, gente joven, y el problema es que si no se protegen, pueden luego contagiar a sus padres, a sus abuelos, y ya es más serio, ¿no? Por tanto, pero claro, lo importante sería que todos sigamos unas medidas muy estrictas, que no creamos, porque llevar una mascarilla ya no te contagias, y todo el resto de ir a distancia, que es muy importante. Yo ahora por las mañanas voy a andar por ahí por el río muy temprano, y ya hay gente que va corriendo y va con mascarilla. Bueno, pues dices, oye, mira, fenomenal. Perdón por el rollo que te estoy metiendo, Ruth. No. Vale, Bueno, es que todo va relacionado, porque la siguiente pregunta es, ¿qué piensa que estamos haciendo mal los españoles? Yo no, ya digo, no soy un experto en nada, y menos en epidemiología y en medicina, pero sí creo, por lo que oigo y leo, ¿no? que uno lee mucho de estas cosas, no solo de medicina, sino de... Y parece que los sitios mejores fueron Nueva Zelanda, Corea del Sur, donde se hicieron millones de test, ¿no? Y este detalle del otro día de China, contaba un día un entrenador creo que era de fútbol, que venía de España, que vino por aquí con la pandemia, y luego para entrar otra vez a China a trabajar, no sé si lo tuvieron un mes encerrado en un hotel, hicieron 4 PCRs, porque además decía él que se fiaba muy poco de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo, además lo está diciendo la OMS ahora, que la gente va cambiando porque no sabemos, ¿no? Pero probablemente el que, como esto que está pasando en Orense ahora y en Carballino, si hicieras test a toda la población, entonces coges los que están infectados, los aíslas, pero no aislarlos a los que queremos ir igual a la aldea, pasar el fin de semana, ¿no? Yo creo que el sistema es hacer muchos test, tan pronto se encontrar un brote, ver todos los contactos, hacerle contactos a toda la población que se pueda, y entonces ver quién está infectado, aislarlo para que no contagie. Pero claro, yo veía ayer, me parece, antes de ayer en la televisión, que en Liverpool, que habían puesto unas medidas estrictas a las 12 de la noche o a las 11, y resulta que estaban allí en los bares sin mascarillas, bueno, aprovechando porque era el último día que podían estar en los pubs allí en Inglaterra, en Liverpool, ¿no? Entonces allí probablemente se han contagiado. Entonces, yo creo que eso también es una falta pero bueno, de gente joven, y la gente joven cree que es inmortal, ¿no? También es posible que hiciéramos la desescalada muy rápido, como apuntan algunas voces, que se hiciera demasiado rápido por intereses económicos. Es que, bueno, yo también oigo, pues eso, y lees noticias, ¿no? Y no me voy a meter en política porque yo no. Pero también sí que yo creo que cuando fue de aquello, fuimos muy imprudentes, y probablemente también fueron los que nos mandan, los que nos gobiernan, ¿no? Porque sí que recuerdo que parece que habían dicho que a disfrutar de las vacaciones, que esto hemos vencido. Creo que la frase fue hemos vencido el virus, ¿no? Entonces probablemente eso fue muy mal hecho, pero es que me estoy diciendo con esto, pero me recuerdo cuando era pequeño, cuando era joven, que se decía cómo era, que los españoles éramos muy intuitivos, y sin embargo los alemanes, si tenían que cruzar una pared, pues no sabían, se golpeaban contra ella y los españoles dábamos la vuelta. Y yo creo que es todo mentira. Yo creo que lo que son esa gente en otros países son más organizados, ¿no? Y además trabajan más. Yo últimamente no oigo aquí al gobierno ni a nadie decir que hay que trabajar mucho y hay que... Y después está el problema de la economía, ¿no? Porque
oigo la radio también, y muchos comentaristas dicen, y con razón, pues igual no sé si es mejor morirse por la COVID o morirse de hambre, ¿no? Porque si cierras todo, bueno, pues a ver dónde va esto, no sé, es muy difícil seguramente, pero sí que lo que deben de, perdón por esto, pero probablemente los que debían llevar esto en todos los países y en otros sitios sí parece que lo hacen, ¿no? Mismo, pues es los que saben de eso, ¿no? Los epidemiólogos, la gente que saben mucho de eso, los más expertos debían ser los que llevaran todo eso de qué hacer, ¿no? Pero aquí no sé si lo estamos haciendo bien. Apunta una usuaria, Verónica Núñez, que cree que la diferencia entre España y China es que China quiere erradicar el virus mientras que nosotros intentamos convivir con él. No lo sé. Lo que pasa es que hoy mismo vienen artículos por ahí, bueno, no de revistas normales o periódicos, pero que los epidemiólogos saben de eso y por otras pandemias que hubo, parece que eso de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es un poco, bueno, pues si llegamos al 80% de infectados ya y que han padecido la enfermedad, pues ya se resuelve. Y parece que no, ¿no? Es decir, el problema no es... Allí en China casi han acabado. Ahora decían este brote que comentaba yo antes de no sé, 8 personas, ¿no? Que parece que se adquirió allí y cerraron, bueno, hicieron test a 8 millones de personas iban a hacer, ¿no? Entonces, el problema yo creo que no es que queramos convivir con él, es que no lo estamos probablemente haciendo bien y en otros sitios se ha hecho mejor. Nueva Zelanda creo que casi, lo que pasa es que luego viene otra vez algún brote, ¿no? Pero creo que casi no hay nada ya. Y además, bueno, pues como decía este entrenador que iba para China, que era un entrenador de fútbol, allí le tuvieron un mes confinado, 4 PCRs cuando venía de España. Sin embargo, aquí creo, no lo sé seguro, pero yo lo que oigo en los telediarios o en la televisión, dicen que en Barajas entra todo el mundo y que no te hacen nada. Por tanto, es una forma de no hacerlo bien. Yo creo que no lo estamos haciendo bien. Yo creo que no lo estamos, creo. Al hilo de esto, otra usuaria nos dice, ¿cree que si nos confinaran a todos, a todo el país, un mes, por ejemplo, volveríamos a la vida más normal? Lo que pasa es que yo le diría a ella que estuvimos confinados ya, yo creo que más de un mes incluso, ¿no? Cuando Sí, tomaron casi aquel 2 meses, sí. estuvimos 2 meses, y luego volvimos a la vida normal porque nos dijeron además que ya que ya habíamos vencido el virus, ¿no? Y volvió otra vez, ahora es no sé si es la segunda ya o tercera oleada y es tremenda. Entonces, claro, también decía no sé si lo comenté aquí o antes, este médico que está en Colorado, que es un epidemiólogo español, Jiménez, creo que es de Andalucía, que si estuviéramos callados durante 2 meses todos y no habláramos, pues igual también se resolvía la pandemia, ¿no? Si estuviéramos encerrados, pero ya estuvimos confinados, no lo sé, ¿no? Es muy difícil de todas formas resolver esto porque todos los países tienen problemas y aumenta y baja, pero es difícil. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que se anime? Bueno, es el eterno debate entre economía y salud, ¿no? Es complicado. Sí, yo creo que es muy complicado, pero que también habrá que ver, ¿no? Porque también no sé qué decían hoy, yo creo que hoy en la radio que esto iba a dejar, no sé si 13 millones en la pobreza, igual es muy exagerado en España, ¿no? Entonces, pues parece que se está viendo que hay más gente ya en las colas de esto de Cáritas para pedir comida y por tanto me da la impresión de que como todo en la vida, ¿no? Yo creo que los que debían estar llevando esto no serían los políticos, debían llevarlo la gente más preparada para esto, con cabezas muy buenas amebladas, muy serios y que no tuvieran nada que ver un poco con la política y que los políticos le hicieran caso, ¿no? Pero no parece que esté pasando en este país. Yo, afortunadamente, y no es por ningún tipo de simpatía, creo que tenemos la suerte, creo, por lo que está viendo, ¿no? De que aquí en Galicia yo creo que sí se está trabajando, igual se podría hacer mejor o no, pero se está trabajando y son de los sitios de las comunidades de España donde se han hecho primeras medidas de que luego otros incluso han copiado, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que trabajar y parece que lo que están haciendo, también lo decía otro día el presidente de Cantabria, que los que tomaban medidas eran los que sabían, los médicos y epidemiólogos de eso, y eso probablemente sería lo mejor, ¿no? Nos pregunta la misma usuaria si ve posible que se solucione en 2021.
Es que 2021 ya está ahí, ¿no? El problema de esto es, yo tengo algún amigo que es muy optimista y a mí me encanta. Lo que pasa es que me gustaría ser también muy optimista y yo no he padecido ninguna pandemia. Sí que es verdad que los que han venido últimamente, por eso este presidente americano dice el virus chino, ¿no? Pues ha venido una gripe también que fue muy importante, una epidemia no sé si fue el 67 o 57 que venía de China, y luego vino el MERS, otro coronavirus, y nos llega todo allí, no sé si tiene que ver lo de comer. Entonces, me gustaría ser optimista y decir, no, para el año que viene está todo esto saneado, pero como conocemos esto del resfriado, ¿no?, que causa el coronavirus también, yo no soy nada optimista y ojalá me equivoque, pero para el 2021 parece difícil que, por lo menos para la primera parte de 2021, no sé si después con las vacunas, si llegan y son efectivas, que se puede solucionar, no lo sé. Nos pregunta otra usuaria sobre la gripe. La gripe no genera anticuerpos. ¿Por qué debe administrarse la vacuna año tras año? Porque la gripe genera anticuerpos, pero no dura tampoco un año siquiera, ¿no? Es decir, que no dura. La duración de los anticuerpos o de la inmunidad de la gripe dura menos de un año, por eso se recomienda. Además, el problema es que hay, no sé si son 198 tipos de virus de influenza que causan gripe distintos y hay 131 que sí causan la gripe. Lo que pasa es que los más frecuentes son los del grupo A. Hay uno, el H1N1, que es más benigno, y el H3N2, que ya hubo por aquí los años pasados, que es más serio. Entonces, claro, el problema es que al año siguiente el virus que ha causado la gripe, incluso sin vacunarse, mudan habitualmente, entonces ya el que viene al año siguiente cambia. Por eso las vacunas lo que hacen es cogen los 4 virus más probables, que tampoco lo tienen seguro, y entonces fabrican la vacuna. Y entonces esa vacuna del año siguiente, por eso a veces es muy poco efectiva. A años puede llegar al 60%, otros menos, ¿no? Entonces, el padecer la vacuna, la gripe ese año, no te protege para el año siguiente, ¿no? Entonces, no se vacuna o no se vacuna, pero no le protege el haberla padecido, ¿no? Y de todas formas sí que la gripe tiene menos complicaciones serias, pero yo recuerdo una vez salí de la consulta de aquí y me dio un escalofrío ahí en la calle que me tuve que meter en un portal porque es tremendo cuando te llega la gripe, ese escalofrío con una fiebre elevada y el estado general, ¿no? Y en los que somos mayores pues tenemos más complicaciones, por tanto yo sí recomendaría la vacunación antigripal y no tengo ninguna relación hace mucho tiempo con las compañías farmacéuticas, pero sí recomendaría que la gente, sobre todo los que están con factores de riesgo y la edad, ¿no? Sí, porque la gripe comienza así de pronto, ¿no? Se caracteriza por eso, que comienza así de pronto, es repentina, ¿no? Sí, por eso también se dice que la COVID-19 a veces es como un gripazo, igual que la gripe, ¿no? Es a veces muy brusco y uno se pone muy malito enseguida, ¿no? Por tanto, yo creo que sobre todo la gente mayor y 60, 65, más lo que tengan enfermedades crónicas, probablemente lo ideal, lo mejor sea vacunar. Siempre, como que dijimos 1000 veces ya ahora aquí, ¿no? Que no te proteja al 100%, que la puedes padecer, pero que proteja un tanto por cien y si te protege, pues bueno, y complicaciones serias no conocemos hoy, salvo las locales en el brazo, ¿no? Vale, más preguntas por aquí. Llevamos casi una hora con el doctor resolviendo dudas. Al final el tema de la COVID ha salido mucho, porque bueno, es un tema que nos preocupa realmente y este año especialmente. No sé si alguien más quiere preguntar por aquí. ¿Qué temas le preocupan a los pacientes en su consulta? Imagino que también serán temas frecuentes estos, ¿no, doctor? Y lo que pasa es que habitualmente en todos los sitios, yo creo que en todas las consultas médicas hoy en día, pues antes de entrar al enfermo incluso pues se le hace una serie de preguntas con respecto a si lo ha padecido, si no lo ha padecido. Yo ya he visto gente que lo ha padecido, incluso he visto a alguno padeciéndolo en ese momento. Y bueno, sí es verdad que luego, lo que pasa es que, y repito lo que dije antes, ¿no? Este famoso Gregorio Marañón, ese médico del siglo XIX y XX, ¿no? Que decía eso, que no hay enfermedades, hay enfermos, y por tanto eso que se dice ahora de que a veces queda meses con una convalecencia muy larga, con dolores musculares,
probablemente no todos, ya ven ahí al presidente americano que dice que está allá para bailar, ¿no? Entonces, sí que hay gente, y yo he visto ya a un enfermo que le ha parecido incluso joven, y que después de 2 meses, y me contaba que sigue todavía muy cansado, que a veces ya no puede hacer esfuerzo para ir a correr como antes. Entonces, bueno, pues yo lo que le dije es que poco a poco. Y después también hay complicaciones pulmonares, ¿no? Cuando se produce una neumonía, que además es muy característica, muy parecida a la neumonía vírica de la gripe, a veces durante un tiempo largo queda uno con fatiga, con dificultad para respirar. Por tanto, sí que no me extraña que la gente esté preocupada, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si hay que tener miedo, pero sí hay que tener precaución y intentar no contagiarse, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿deben vacunarse niños? Y si sí, ¿a qué edad? A partir de los 6 meses se pueden vacunar, antes no. Ahora también hay unas vacunas por vía nasal, que entonces ya es un poquito más mayores, pero y esa ya hay ya más contraindicaciones, hay que preguntar al médico. Pero se puede vacunar a cualquier edad. Lo que pasa que, hombre, claro, hablar de muertes y de mortalidad no es agradable, pero también los niños se pueden morir por una gripe, ¿no? Es decir, a causa de una gripe, de una neumonía vírica. Entonces, a partir de los 6 meses, lo que pasa es que sí que habitualmente hay menos complicaciones serias y la frecuencia, o por lo menos se habla, lo dije antes, habitualmente la gente más de 65 años la padece un 4%, por ejemplo, y sin embargo los niños el doble casi, ¿no? Casi el 9% o más del doble. Por tanto, afecta mucho a los niños y es esas fiebres altas que te dicen los padres, ¿no? Que han tenido, lo que pasa es que a veces no se diagnostica con seguridad, también puede ser otro virus. Por tanto, un niño también se puede vacunar, pero probablemente si tiene otros factores de riesgo, si tiene asma, no sé. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, si alguien más se anima. Si no, ya pues podemos ir cerrando esta sesión. Y un poco la conclusión es, doctor, que animar a todo el mundo a vacunarse, ¿no? Especialmente grupos de riesgo. Sí, yo sí recomendaría, ¿no? Es decir, es que ya digo, no soy una persona o un médico de los que pues sale un medicamento y ya lo receto y ya es lo que espero, a ver, pero que, y esto, bueno, pues todo lo que he leído e incluso personalmente me lo he puesto ya hace unos años y yo creo que ya, es que es lo mismo de siempre, eso se han hecho estudios además, se ha demostrado que protege más que el placebo, ¿no? Porque si no protegiera más que un placebo, pues no vale la pena ponerla. Y entonces yo creo que si los factores, la gente porque además sí que también hay estudios, los estudios a veces pueden estar un poquito, depende de quién los financie, pero hay estudios donde se demuestra que la gente que se ha vacunado, gente mayor con factores de riesgo, y luego padecen la gripe, pues tienen menos mortalidad, tienen menos ingresos en UCI, e incluso los que ingresan en UCI se van antes, ¿no? Por tanto, yo sí que en esos grupos de riesgo que hemos comentado y en los mayores sí que lo recomendaría para este año, y sobre todo y acabo, y sobre todo para intentar evitar, porque si hay menos gripe, se sobrecargarán menos los hospitales. Hoy estaba en una radio también había 2 entrenadores, uno de baloncesto y otro, me parece, de balonmano, y decía que si esto se sobrecarga en enero o febrero, entre la gripe y la COVID, y los sanitarios ahora se infectan menos, pero se han muerto, médicos, enfermeras, y cogen la gripe y cogen la COVID, le decía yo a ellos, a ver si ellos luego, ¿quién atendía a los enfermos? Si lo atendían ellos. Yo ayer vi no sé, en un periódico, decían los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos de Madrid que estaban, no hartos, pero enfadados con los pacientes, ¿no? Y lo decían no con los pacientes que estaban atendiendo, sino porque no hubieran tenido más cuidado la gente de cómo andan por ahí con botellones y con eso, y enfermen que ellos se han muerto, no sé, 60 y tantos médicos, también muchas enfermeras, farmacéuticos, y si se enferman en esa época de enero y febrero del frío, se enferman de la COVID o de la gripe, pues si tienen que estar de baja, lógicamente, y luego en cuarentena los contactos, no sé quién vamos a atenderlos. Tendremos que ir como en la época militar, los ya retirados de los hospitales, tenemos que ir a atender eso, ¿no? Yo creo que sí, que es muy serio esto, ¿no? Y que hay que tomarlo en serio, mejor dicho, ¿no? Bueno, doctor, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde
Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado en este ratito para aprender un poquito más sobre la vacunación, sobre la gripe, sobre la COVID, y que habéis participado y habéis preguntado y habéis contribuido a amenizar un poquito la charla. Gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.